Imagina vivir una vida en la que despiertas cada día sintiéndote completamente realizado, sabiendo que estás utilizando tus habilidades únicas para hacer una diferencia en el mundo. ¿Parece un sueño lejano? Pues bien, ese sueño podría ser tu realidad. Hoy nos embarcaremos en un viaje transformador para descubrir nuestros talentos ocultos y entender por qué esta búsqueda es tan esencial para una vida plena y significativa. ¿Alguna vez has parado a pensar cuántos talentos extraordinarios pueden estar dormidos dentro de ti, esperando solo una oportunidad para emerger? A menudo subestimamos nuestras propias capacidades, atrapados en rutinas que no nos desafían ni inspiran. Pero la verdadera magia de la vida está en descubrir y nutrir esas habilidades únicas que nos hacen brillar. En este video exploraremos el emocionante viaje de autodescubrimiento, donde cada desafío superado y cada nueva habilidad revelada se convierten en pasos fundamentales para la realización personal y profesional. No importa dónde estés ahora, el viaje para descubrir tus talentos comienza aquí y ahora. Quédate conmigo y descubre cómo esta búsqueda puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque, al final, encontrar y desarrollar tus talentos no solo se trata de alcanzar el éxito, sino de encontrar un propósito profundo y vivir una vida con más alegría y significado. Déjame contarte la historia de Pedro, un joven que durante mucho tiempo se sintió perdido en una vida sin dirección. Pedro siempre había sido un chico curioso, pero a medida que pasaban los años, se encontró atrapado en una rutina monótona, sin motivación ni propósito. Un día, después de otra agotadora jornada de trabajo, Pedro se encontró sentado solo en un parque. Observaba a los niños jugando, llenos de energía y alegría, y se preguntó: ¿dónde está mi pasión? ¿Dónde están mis talentos? Pedro pensando: ¿tengo algún talento o estoy destinado a vivir una vida sin significado? Una suave brisa acarició el rostro de Pedro y cerró los ojos por un momento, perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió su ensueño. Era una anciana con una sonrisa amable sentada a su lado. Anciana, parece que llevas un peso enorme, joven. ¿Qué te preocupa? Pedro, vacilante, responde: yo no sé cuál es mi propósito. Siento que solo estoy existiendo sin realmente vivir. No sé cuáles son mis talentos, si es que tengo alguno. La anciana sonríe con comprensión y coloca su mano sobre la de Pedro. Anciana, todos tenemos talentos, Pedro. A veces están ocultos esperando el momento adecuado para ser descubiertos. ¿Alguna vez has intentado explorar cosas nuevas? ¿Seguir esa chispa de curiosidad que sientes en tu corazón? Pedro miró a la anciana, sorprendido por la sabiduría en sus palabras. Nunca realmente se había dado la oportunidad de explorar sus pasiones, siempre atrapado por sus propias dudas y miedos. Pedro: nunca lo había pensado así. Siempre me he sentido atrapado por las expectativas de los demás y por mis propias inseguridades. Anciana, la vida es demasiado corta para vivir según las expectativas de los demás. Ve en busca de lo que hace latir tu corazón más rápido. Solo así descubrirás tus verdaderos talentos. Estas palabras tocaron profundamente a Pedro, encendiendo una llama de determinación en su corazón. Se dio cuenta de que era el momento de cambiar, de buscar lo que realmente lo hacía sentir vivo. Y así, con un nuevo propósito, Pedro decidió comenzar su viaje de autodescubrimiento. Con las palabras de la anciana resonando en su mente, Pedro se levantó del banco del parque, sintiendo una nueva determinación en su corazón. Sabía que necesitaba comenzar a buscar sus talentos, incluso si no sabía por dónde empezar. Con pasos firmes, regresó a casa, decidido a reflexionar sobre sus verdaderas pasiones. Pedro comenzó a preguntarse: ¿qué me hace realmente feliz? ¿Qué haría incluso si nadie estuviera mirando? Sacó un cuaderno
y un bolígrafo, decidido a anotar todo lo que viniera a su mente. Pedro en voz alta, mientras escribe: veamos, me gusta dibujar, pero soy bueno en eso. Tal vez debería intentar cocinar más. Siempre me ha parecido interesante crear recetas, o quizás la música. Siempre me he sentido bien escuchando y tocando música. Pasaron horas mientras Pedro enumeraba sus posibles pasiones, pero ninguna de ellas parecía brillar intensamente. Sintió una creciente frustración, como si algo dentro de él estuviera bloqueando su verdadera esencia. Pedro, suspirando profundamente: ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo ver claramente lo que me hace único? Pedro, entonces, recordó las palabras de la anciana. Todos tenemos talentos, Pedro. A veces están ocultos, esperando el momento adecuado para ser descubiertos. Cerró los ojos y trató de recordar momentos en su vida en los que se sintió verdaderamente feliz y realizado. Momentos en los que perdió la noción del tiempo, inmerso en alguna actividad. Pedro, susurrando para sí mismo: hubo aquel verano en que pasé horas ayudando a mi madre en la cocina y lo disfruté mucho, y la vez en que ayudé a mi hermana a hacer esas tartas para el evento de la escuela. Realmente me gusta ayudar a otros a cocinar. Abrió los ojos un poco más esperanzado. Puede que no fuera una respuesta definitiva, pero era un comienzo. Pedro sintió una pequeña chispa de inspiración encenderse dentro de él. Era claro que aún tenía mucho por explorar, pero sabía que, si seguía esta nueva pista, podría comenzar a descubrir sus verdaderas pasiones. Con el inicio de su viaje de autodescubrimiento, Pedro se enfrentó a un nuevo desafío: enfrentar sus propios obstáculos y dudas. Con cada paso que daba, encontraba barreras internas que lo hacían cuestionar su capacidad para realmente descubrir y desarrollar sus talentos. Pedro había decidido intentar cocinar más como una forma de explorar sus habilidades creativas. Sin embargo, con cada plato que intentaba, se sentía cada vez más desalentado. Pedro, murmurando para sí mismo: ¿por qué es tan difícil? Estoy siguiendo todas las recetas, pero nada sale como debería. Tal vez no tengo el talento para esto. Miró el plato quemado y los ingredientes desordenados y sintió una ola de desánimo. La duda comenzó a instalarse y Pedro se preguntó si simplemente estaba desperdiciando su tiempo. Mientras Pedro estaba en medio de su frustración, una idea brillante surgió en su mente. Se levantó repentinamente, con un brillo de emoción en los ojos. Pedro, emocionado: ya lo sé, voy a intentar hacer la misma tarta que mi hermana y yo hicimos aquella vez. Hice 3 prácticamente solo en esa ocasión. Seguro que ahora puedo hacerlo. ¿Te está gustando la historia de Pedro? Comenta abajo si ya sabes cuál es tu talento. También dale me gusta a este video. Vamos a crecer juntos. Pedro corrió hacia la computadora, buscando rápidamente la receta de la tarta que había hecho en el pasado. Encontró la receta y la leyó con atención, sus ojos brillando con determinación. Luego hizo una lista de los ingredientes necesarios. Pedro, murmurando para sí mismo: vamos a ver, harina, azúcar, huevos, mantequilla. Bien, creo que tengo todo lo que necesito. Hora de ir al mercado. Salió de casa y fue al mercado, impulsado por un nuevo entusiasmo. Pedro eligió cada ingrediente con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Al regresar a casa, el deseo de demostrarse a sí mismo que podía hacer la tarta lo impulsaba. Pedro, emocionado: finalmente, ahora es el momento de demostrarme que puedo hacerlo. Comenzó a preparar la tarta con meticulosidad y pasión. Con cada paso, recordaba los momentos en que había hecho la tarta antes y la satisfacción de ver el resultado final. Sudar en la cocina y lidiar con los desafíos, como batir la masa y asegurar que todo estuviera mezclado correctamente, era una señal de que estaba en el camino correcto. Pedro, sonriendo mientras mezcla los ingredientes:
Esto va muy bien. Recuerdo lo satisfactorio que era ver la tarta saliendo del horno. Va a quedar genial. Mientras la tarta se horneaba, Pedro sentía una ola de anticipación y orgullo. Estaba logrando algo que antes parecía imposible y eso lo hizo sentirse más confiado. Pedro, sacando la tarta del horno. «Vaya, mira esto, está increíble». Cuando la tarta finalmente se enfrió, Pedro estaba ansioso por probar su trabajo. Cortó un pedazo, la emoción visible en su rostro, pero al dar el primer bocado, Pedro sintió un sabor amargo y se dio cuenta de que algo estaba mal. Pedro, con una expresión de decepción, «Oh no, la tarta se quemó, el fondo está completamente carbonizado». Pedro miró el pedazo de tarta, su entusiasmo desmoronándose al darse cuenta de que casi todo había sido arruinado. El dolor de la decepción fue inmediato y profundo. Se sentó en la cocina, con la cabeza baja, sintiendo la frustración de no haber logrado el resultado esperado. Pedro murmurando para sí mismo, «Realmente pensé que esta vez lo lograría. ¿Por qué tuvo que pasar esto?». Intentó dar algunos bocados más, con la esperanza de que el sabor amargo no fuera tan pronunciado, pero la realidad era ineludible. La tarta, que debía ser un símbolo de éxito, terminó siendo un recordatorio amargo de que las cosas no siempre salen como se planea. Pedro, con lágrimas en los ojos, todo el esfuerzo, todo el tiempo, y al final, todo lo que tengo es una tarta que apenas puedo comer. Sintió una tristeza profunda, cuestionando si todo su esfuerzo había sido en vano. La sensación de fracaso lo envolvió y se preguntó si tal vez nunca sería capaz de hacer algo que realmente disfrutara y en lo que fuera bueno. Pero, en el fondo de su corazón, una pequeña voz le decía que no se rindiera. La misma determinación que lo había llevado a intentarlo de nuevo aún estaba allí, aunque envuelta en tristeza. Pedro sabía que el camino para descubrir sus talentos estaría lleno de altibajos y que la verdadera fuerza estaba en seguir intentando a pesar de los desafíos. Pedro, hablando con un amigo, «Realmente pensé que cocinar sería algo que podría hacer bien, pero nada sale como espero. ¿Estoy simplemente engañándome a mí mismo?». Amigo, Pedro, cocinar, al igual que cualquier habilidad, requiere práctica y paciencia. Todos empezamos cometiendo errores, pero lo importante es seguir intentándolo y aprender de los errores. Pedro reflexionó sobre las palabras de su amigo y decidió darse una oportunidad. Recordó las palabras de la señora en el parque. «Todos tenemos talentos, Pedro. A veces están escondidos, esperando el momento adecuado para ser descubiertos». Con un nuevo impulso, Pedro decidió que los desafíos y errores eran solo parte del proceso de aprender algo nuevo. Se dio cuenta de que necesitaba aceptar estas dificultades como oportunidades de crecimiento. Pedro, hablando consigo mismo, «Si realmente quiero mejorar, necesito aprender a manejar las frustraciones y seguir intentando. Cada error es una oportunidad para perfeccionar mis habilidades». Así, con una nueva perspectiva, Pedro abrazó la cocina no solo como un desafío, sino como un campo para la práctica y el aprendizaje continuo. Sabía que, incluso cuando el camino parecía incierto, la persistencia y el coraje serían sus mayores aliados. A pesar de la decepción con la tarta quemada, Pedro tuvo otra idea. Se levantó de la cocina, aún con el sabor amargo en la boca, pero con una nueva resolución en mente. Pedro, reflexionando. «Bueno, una cosa sé, a pesar de que las cosas no salieron como pensé, realmente estoy amando cocinar. Necesito mejorar mis habilidades». Con la decisión de continuar, Pedro tomó su celular y pensó en cómo podría mejorar sus técnicas culinarias. Recordó que su hermana, Giovanna, siempre había sido buena encontrando soluciones y recursos en línea. Pedro, llamando a Giovanna. «Hola, Giovanna, ¿tienes un minuto? Necesito un consejo».
Me está gustando mucho cocinar, pero honestamente siento que necesito ayuda para mejorar. ¿Sabes si hay algún curso en línea de cocina que pueda hacer? Giovanna con entusiasmo. Hola Pedro, me alegra escuchar eso. Sí, hay varios cursos en línea excelentes para principiantes e incluso para niveles más avanzados. Conozco algunos sitios web que ofrecen clases de cocina muy detalladas. Te voy a enviar los enlaces y algunas recomendaciones. Pedro sintió un alivio inmediato al escuchar la confianza y el apoyo de su hermana. La idea de hacer un curso en línea parecía una solución perfecta para mejorar sus habilidades y continuar su camino en la cocina. Pedro agradeciendo. Gracias, Giovanna. Voy a revisar esos cursos e inscribirme en el que más me interese. Esto realmente me ayudará a seguir adelante y perfeccionar mis habilidades. Pedro se sumergió de lleno en esta nueva fase de su viaje culinario. Tras recibir las recomendaciones de Giovanna, encontró un curso en línea de cocina que parecía perfecto para sus necesidades. El curso ofrecía una variedad de clases con un instructor de renombre y Pedro estaba ansioso por comenzar. A medida que comenzó la primera clase, Pedro se encontró con una gran cantidad de técnicas e información nueva. El instructor, un chef experimentado, explicaba cada paso con claridad y pasión, y Pedro sintió una conexión profunda con lo que se estaba enseñando. Instructor en la clase, hoy vamos a aprender sobre técnicas básicas de cocina, desde la preparación de ingredientes hasta los métodos de cocción. Recuerden, la práctica es fundamental para mejorar sus habilidades. Pedro escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. A medida que avanzaba en las clases, comenzó a darse cuenta de cuánto no sabía y cómo las técnicas y trucos presentados podrían transformar su enfoque en la cocina. Pedro, mientras practica en casa, vaya, nunca me di cuenta de cuánto hay que aprender sobre cómo cortar un vegetal o preparar una salsa. Esto está cambiando completamente la forma en que veo la cocina. Con cada nueva lección, Pedro sentía una mezcla de emoción y humildad. Se dio cuenta de que a pesar de sus esfuerzos anteriores, aún había mucho por aprender. El curso estaba enriqueciendo no solo sus habilidades culinarias, sino también su visión sobre su propio potencial. Pedro, reflexionando durante una clase práctica, «Esto es increíble. Realmente no sabía que estas técnicas podían hacer una diferencia tan grande. Este curso me está mostrando lo que puedo lograr si sigo dedicándome». Con el tiempo, Pedro comenzó a aplicar lo que había aprendido a sus recetas y los resultados eran cada vez mejores. La satisfacción de crear platos deliciosos y bien presentados era inmensa. Pedro sintió una profunda gratitud por el curso y por el instructor que le ayudaron a desbloquear nuevas habilidades y posibilidades. Pedro descubrió que al invertir en su educación y dedicarse al aprendizaje, no solo mejoraba sus habilidades, sino que también encontraba un nuevo propósito y pasión en su vida. El curso no solo aportaba conocimientos valiosos, sino que también renovaba su confianza y motivación. Con cada clase, Pedro se acercaba cada vez más a convertirse en el chef que siempre había aspirado a ser. Después de completar el curso, Pedro decidió dar un paso audaz para mostrar al mundo lo que había aprendido. Organizó un evento para presentar sus platos e invitó a diversas personas de su área para conocer su trabajo. La inversión fue alta y la responsabilidad era inmensa, pero Pedro estaba decidido a convertir este momento en un hito en su vida. Finalmente llegó el día del evento. Pedro se despertó antes de que saliera el sol, con una mezcla de nervios y emoción. Miró al espejo y con una profunda respiración trató de calmarse. Pedro, hablando consigo mismo, hoy es el gran día. Todo lo que he aprendido, todo el esfuerzo, valdrá la pena. Solo necesito concentrarme y dar lo mejor de mí. Se levantó. Se puso el delantal y comenzó a prepararse.
Cada movimiento en la cocina estaba cargado de una energía intensa y un deseo de hacer lo mejor posible. Pedro preparó los platos con cuidado, revisando cada receta y ajustando los condimentos, mientras su corazón latía acelerado. Pedro, mientras organiza los platos: «Vamos, Pedro, puedes hacerlo. Cada plato es una oportunidad para mostrar cuánto has crecido. Recuerda, te preparaste para esto». A medida que se acercaba la hora del evento, Pedro hizo una última revisión de su presentación, arregló la mesa con los platos y decoró el espacio con esmero. La ansiedad estaba en su punto máximo, pero Pedro trataba de mantenerse enfocado y positivo. Pedro, al mirar el espacio preparado: «Esto se ve increíble. Es el resultado de todo el trabajo duro y la dedicación. Ahora es hora de dejar que el resto suceda». Con los últimos preparativos completos, Pedro respiró hondo y se preparó para recibir a los invitados. Sabía que el éxito de este evento podría cambiar su vida y estaba listo para enfrentar el desafío con coraje y confianza. El gran día finalmente había llegado y Pedro estaba a punto de enfrentar un momento crucial en su viaje. Nervioso, ansioso, pero determinado, sabía que cada plato y cada sonrisa serían una prueba de su crecimiento y de la pasión que había puesto en su arte culinario. Con el corazón lleno de esperanza y un espíritu resiliente, Pedro se preparó para compartir su trabajo con el mundo y convertir este sueño en realidad. A medida que los invitados comenzaron a llegar, Pedro estaba atento, ansioso por ver las reacciones de todos. Las dos primeras personas en llegar fueron sus mayores apoyos, su madre y su hermana, Giovanna. Pedro sabía que si conseguía impresionarlas, eso significaría que realmente había alcanzado un nuevo nivel. Pedro, al ver llegar a su madre y a su hermana con una sonrisa nerviosa: «Mamá, Giovanna, qué bueno que llegaron. Estoy tan feliz de verlas aquí». Las guió hasta la mesa, donde había preparado 3 de sus mejores platos, con todo su cariño y dedicación. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y Pedro observaba atentamente mientras su madre y Giovanna comenzaban a probar los platos. Giovanna probando el primer plato: «Pedro, esto está increíble. Realmente lo lograste». Su madre, con lágrimas en los ojos, tomó un trozo del segundo plato y comenzó a comer. Sus ojos se llenaron de emoción mientras masticaba. Madre emocionada: «Pedro, esto está maravilloso. Siempre supe que tenías un talento increíble, pero verlo ahora es más de lo que podría imaginar». Cuando probaron el tercer plato, la emoción fue inevitable. Ambas se levantaron y con lágrimas de felicidad abrazaron a Pedro. El gesto estaba lleno de orgullo y amor, y Pedro sintió una ola de gratitud y realización. Pedro, con lágrimas en los ojos, abrazando a su madre y a su hermana: «Gracias, mamá. Gracias, Giovanna. Siempre han creído en mí y eso significa todo. Finalmente, siento que he encontrado mi talento». Pedro se dio cuenta en ese momento de que la aprobación y el apoyo de su familia eran más valiosos que cualquier reconocimiento externo. La emoción en el abrazo de su madre y su hermana fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Sabía sin duda que había encontrado su talento y estaba listo para seguir adelante con confianza y amor. Todos tenemos talentos únicos, dones y habilidades que cuando se descubren y valoran pueden transformar nuestras vidas e impactar positivamente el mundo que nos rodea. Identificar tu talento es más que solo reconocer lo que haces bien. Se trata de entender qué te hace vibrar, qué te da energía y qué te impulsa hacia adelante. Imagina a un artista que nunca descubrió su pasión por la pintura o a un músico que nunca tocó su primer acorde. Esos talentos no solo permanecen ocultos, sino que la falta de reconocimiento puede llevar a una vida de arrepentimientos y oportunidades perdidas. Lo mismo nos ocurre a todos. Cuando no conocemos nuestros talentos, corremos el riesgo de seguir caminos que no nos satisfacen plenamente.
Saber cuál es tu talento es como encontrar la pieza clave que encaja perfectamente en el rompecabezas de tu vida. Es una guía que puede orientar tus decisiones, energizar tus acciones e inspirar tu camino. No solo te ayuda a encontrar propósito, sino que también te da la confianza necesaria para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Al invertir tiempo en descubrir y desarrollar tus talentos, estás creando una base sólida para un futuro lleno de logros y satisfacción personal. Además, cuando te dedicas a lo que haces bien y a lo que amas, comienzas a contribuir al mundo de una manera auténtica y significativa. Tus talentos tienen el poder de inspirar a otros, de crear cambios y de construir conexiones genuinas. Son una extensión de tu esencia y un reflejo de tu máximo potencial. Entonces, ¿cómo puedes comenzar este viaje de descubrimiento? Prueba cosas nuevas, explora diferentes áreas y no tengas miedo de cometer errores. A veces el talento se revela a través de la práctica y la pasión. Pregúntate a ti mismo, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué hace que tu corazón lata más rápido? ¿Qué harías si no hubiera limitaciones? Recuerda, descubrir tu talento es un proceso continuo. Sé paciente y amable contigo mismo. Cada paso dado hacia tu verdad es un paso hacia una vida más rica y significativa. Encuentra tu talento, abrázalo con valentía y déjalo guiarte hacia un futuro donde puedas brillar con toda tu fuerza. Tu talento es un regalo precioso, no lo escondas, sino permite que ilumine tu camino y el de los demás. Pedro, al igual que cada uno de nosotros, descubrió que el viaje para encontrar y desarrollar nuestros talentos está lleno de altibajos. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos y frustraciones, cada intento, cada error y cada acierto son pasos importantes en la búsqueda del propósito y la realización personal. Ahora es tu turno. ¿Qué hace que tu corazón lata más fuerte? ¿Cuáles son los talentos ocultos que esperan ser descubiertos? Recuerda, encontrar tu talento es un viaje continuo y a menudo requiere paciencia y coraje. No tengas miedo de explorar nuevas pasiones, experimentar y aprender de cada experiencia. Si te gustó este video y te sientes inspirado para comenzar tu propio viaje de autodescubrimiento, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Comparte tus propias historias y desafíos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás explorando tus talentos y buscando un propósito en tu vida. Tu participación es fundamental para que podamos seguir creando contenido que inspire y motive a más personas. Gracias por ver y hasta el próximo video.